posibilidad, esta posibilidad de charlar y, bueno, de conocer información que tiene que ver con los países latinoamericanos, la mirada, digamos, de esta patria grande que soñaron algunos de los principales luchadores y pensadores de nuestra América. Muy buenos días, un gusto poder saludarte, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Aldo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco húmedo con el tema de esta lluviecita, pero hacía falta. Hacía falta y bueno, la naturaleza necesita recuperarse. Nosotros nos acercamos recién hasta el arroyo, el Colorado, aquí en nuestro lugar, Ah, y vemos ya que está creciendo el río. Bueno, la altura de Iguazú en estos días ha marcado que va a haber una creciente. Se habla de un metro en lo que es el río en nuestras costas, que volvería casi a un valor normal, pero sabemos que esto no va a permanecer mucho tiempo, pero que tiene que ver justamente con todo Latinoamérica, políticas exteriores, políticas que tienen que ver también de aprovechamientos múltiples. Bueno, un día que vamos a charlar también de estos temas porque me parece que también son necesarios, que los países latinoamericanos aunemos criterio, que son los recursos compartidos como es el Paraná, y esto de aprovechar las represas o los aprovechamientos hidroeléctricos, me parece que tiene que ser algo que te tiene que consensuar. sí, totalmente, sí. La verdad, la región tiene enormes recursos, pero también y una naturaleza tremenda. O sea, América Latina tiene una naturaleza tremenda. No solo algunos de los ríos más grandes del planeta, la selva más importante tropical, que es la Amazonia, pero el tema de la administración, el manejo de esos recursos, la gestión, es una cuestión que obviamente está atravesada por un hecho fundamental, un hecho histórico, que es nuestra condición de países periféricos o dependientes de otros centros de poder eh, extranjeros. Y, y esto me permite relacionarlo con la situación de un país muy querido, para mí particularmente, que sin embargo se ha transformado en uno de los lugares más terribles, más empobrecidos del planeta, y me refiero a Haití. Está atravesando nuevamente por una crisis total, ¿no es cierto? No sé si sabes que, o quizá tu audiencia o tus escuchas saben que Haití fue el primer lugar de América Latina en independizarse del colonialismo europeo, ¿no es cierto? En el caso de Haití era una colonia francesa y en el año 1804 declaró su independencia, mucho antes que nosotros, ¿no? 6 años antes, bueno, nosotros en el 16 recién, o sea, sería más todavía. Eh, pero al igual que México, tuvo un problema fundamental, que es que está demasiado cerca de Estados Unidos en el Caribe, en el Mar Caribe, y está en un lugar muy estratégico, además muy cerca del Canal de Panamá. Pero como la mayoría de la población aborigen haitiana no sobrevivió al contacto con los europeos durante la conquista, fue prácticamente exterminada. La población fue sustituida por esclavos negros, africanos, de diferentes etnias y grupos, y la población actual de Haití es en su prácticamente 100% descendiente de esos contingentes esclavizados, ¿no? Es decir, no hay población indígena originaria en Haití. Entonces, cuando estos negros y mulatos se rebelaron contra sus amos franceses y violentamente, y asumieron el control de la isla, declararon la República de Haití. eh, Muy cerquita, los políticos estadounidenses dijeron: uy, qué problema, este, una república de negros, ex esclavos que se gobiernan a sí mismos. Y ellos tenían, Mal ejemplo eh, para el Mississippi, digamos.
Claro, claro. Y ellos tenían plantaciones donde había millones de esclavos negros. Era un problema terrible, una amenaza, digamos, y así la tomaron y dijeron, bueno, no, nosotros, inclusive lo dijeron en el Congreso, algunos de ellos, de Estados Unidos, en ese tiempo y años posteriores, nosotros jamás vamos a reconocer la independencia de Haití. Y de hecho, Estados Unidos, se pasaron 60 años antes de que fuera reconocida la independencia de Haití por el gobierno de Estados Unidos. Fíjate vos. Eso no se dice, pero un dato clave para entender el presente. No, y el ¿No? racismo que permanece todavía enquistado en Estados Unidos, pese a la lucha de los derechos civiles, Luther King, la Exacto. reforma, hasta un presidente negro, pero siguen conservando el racismo en las políticas prácticas día a día, ¿no? Sí, sí, un presidente negro pero rico. Bueno, mulato, que no era tan morochito que dijo alguno por ahí. No, vos sabés que en el capitalismo lo que te blanquea es el dinero. No hay nada que blanquee más que el dinero. Pero Si no, tenés no, una no todo cuenta, lo blanquean, no es necesario blanquearlo al no, dinero, hacerlo no, aparecer, ¿eh? no digo que se blanquee todo el dinero que tiene uno, sino que lo que más te blanquea, Sí, te entiendo. emblanquece, es tener una gran fortuna. Entonces ahí te acepto. Bueno, no, no, y hablando de fortuna, también se dio algo muy curioso con la historia de Haití posterior. Y es que a pesar de haberse independizado de Francia, incluso de haber derrotado a los ejércitos que mandó Napoleón Bonaparte para reconquistarla, Napoleón Bonaparte mandó una flota con más de 20.000 soldados, dirigida por un pariente de él, el general Leclerc, que estaba casado con Pauline, y ese ejército fue derrotado, entre otras cosas, por el cólera y la fiebre amarilla y el mosquito Aedes aegypti, que los europeos no tenían la resistencia que sí tenían los habitantes de Haití para esta peste y murieron como moscas los soldados franceses y se tuvieron que retirar. Entonces, Haití finalmente derrotó a los ejércitos napoleónicos antes que Wellington en Waterloo. Y, pero ocurrió lo siguiente, un caso único en la historia, que los descendientes de quienes habían sido arrancados de su tierra, esclavizados, violentados, etcétera, y llevados para ser explotados cruelmente como esclavos, los descendientes, las generaciones sucesivas de haitianos, tuvieron que pagar reparaciones a los esclavistas, ¿no es cierto? O sea, los franceses, durante décadas, eh, cuando intentaban resistir esa extorsión, aparecían los barcos de guerra franceses en las costas de Haití para amenazar con un ataque, digamos, a Haití. Entonces Haití tuvo, luego de su independencia, que pagar costosísimos, eh, digamos, reparaciones, ¿no? Por el hecho de haberse independizado y de haberse liberado de sus amos. Una cosa tremenda, ¿no? Pero eso es nada más que una parte de la historia, porque uno ve Haití, ve un país pobrísimo, miserable, donde la mayoría de la población no tiene baño, no tiene agua potable, prácticamente el sistema educativo y sanitario está absolutamente destruido y es casi inservible. Y también la naturaleza jugó en contra, porque uno piensa en los terremotos, en los desastres naturales que ha tenido, Y en que el 2010 hubo un terremoto muy, muy terrible, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy hay miles de personas viviendo todavía en campamentos precarios porque fueron destruidas sus viviendas. Pero quiero decir que uno piensa en un país pobre, pero mi hipótesis es que ha sido empobrecido de una manera, ha sido saqueado perpetuamente, aún después de su independencia. Y te doy un dato más. Eh, Obviamente, como sabes, en Estados Unidos hubo un presidente llamado Monroe, James Monroe, que muy tempranamente planteó
el proyecto de expansión de Estados Unidos hacia la América Latina, ¿no? Y en ese proyecto expansionista, que bueno, se llamó el monroísmo justamente, eh, no entraba compartir la explotación de América Latina con las potencias europeas. Entonces ellos dijeron América para los americanos. Bueno, pero Haití era, aún después de la independencia, siguió siendo explotada por los inversores franceses y los capitalistas franceses. Por ejemplo, el Banco Central de Haití estaba manejado por accionistas franceses y sacaban enormes ganancias. Es decir, no era una nación pobre, sino que su riqueza, sobre todo riqueza de tipo agropecuario, por ejemplo, siempre Francia hizo fortunas con la explotación y la exportación del azúcar, ¿no? Pero también del café, del añil y de otros productos que venían muy bien en la isla, ¿no? Entonces, era un negocio tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, cuando se dio cuenta que Francia estaba muy debilitada por el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, intervino con sus marines. ¿Eh? No sé si te suena esto, pero Sí, sí, algo que se repitió y se sigue repitiendo de distintas formas. Y algunos hablan que ya no hace falta marines físicamente, sino que los marines están adentro, camuflados, en empresarios, en distintas formas y nos siguen manejando en nuestras economías, nuestra política, nuestras decisiones, realmente. exactamente. Pero bueno, en ese tiempo era un recurso muy utilizado todavía por Estados Unidos. Y de hecho, bueno, después intervino en la propia Europa, de la que ya no se fue nunca más hasta ahora, y ahora tenemos el ejemplo de una intervención masiva en Ucrania de Estados Unidos con la OTAN, ¿no? Pero en el año 1915, Estados Unidos interviene en Haití con sus marines y prácticamente toma el control para desplazar a los capitalistas franceses. O sea, una disputa interburguesías capitalistas, digamos. El impulsor de esa intervención fue Wall Street y concretamente el Citibank. El Citibank le dijo, muchachos, ¿qué están esperando? Intervengan en Haití, avancen sobre Haití. ¿Algún Y Rockefeller ya estaba ahí? sí, por supuesto, entre otros, ¿no es cierto? Pero quiero decir que todo el sector financiero, pero en particular ese banco, ¿no? Que en ese momento se llamaba el National City Bank, ¿no? Fue el que más empujó a el ejecutivo, digamos, en Estados Unidos a que enviara las tropas. Y lo hicieron. Bueno, a partir de ahí Estados Unidos se quedó gobernando prácticamente Haití durante 30 años, más o menos. Y los propios estadounidenses, en algún momento salió una investigación de un grupo de periodistas hace ya tiempo del New York Times, muy buena, una investigación excelente, sobre lo que había sido la relación de Estados Unidos con Haití y el resultado de esa intervención. Y el juicio era catastrófico, era lapidario. O sea, la intervención de Estados Unidos había enriquecido, obviamente, a un puñado de inversionistas y de políticos, banqueros, sobre todo los banqueros, el sector financiero. O sea, Estados Unidos controló prácticamente el comercio exterior de Haití, o sea, los impuestos por importación y exportación durante todo ese tiempo, que era la caja más importante. Y hay además un episodio vergonzoso donde 8 marines entraron al Banco Central de Haití, ¿no es cierto?, durante la ocupación estadounidense y se llevaron una caja con $500.000 en oro de aquel tiempo, eh, la cargaron en una lancha y se la llevaron y terminó en caja de seguridad en Estados Unidos. Entonces, directamente, un robo directo, ¿no es cierto?, de una parte sustantiva de lo que eran las reservas de Haití. Estas cosas lamentablemente se ignoran, pero quiero decir por eso que estamos ante un país hermano lamentablemente saqueado durante toda su historia, digamos, ¿no? Entonces,
cuando ahora escuchamos nuevamente que se habla de una nueva intervención en Haití a raíz de la crisis política, humanitaria y demás, bueno, nosotros con estos ejemplos sabemos que esas intervenciones nunca se han hecho a favor de los pueblos, ¿cierto? Lamentablemente. Dudemos nuevamente porque realmente nunca sirvieron para ayudar, sino para nuevamente saquear. Bueno, un hecho que realmente desconocía o conocía muy poco y que, bueno, tiene que ver con estas historias de Latinoamérica, que nos parece que son ejemplos para pensar también en otros saqueos, como en Bolivia, como en nuestro país, como el cobre en Chile, como los recursos también naturales en Bolivia, o lo que sucedió hasta con la misma Paraguay, que fue el primer país desarrollado industrial en Latinoamérica, donde tuvo el primer ferrocarril y también fue un mal ejemplo y por eso se lo combatió. Y Argentina y Brasil combatieron a Paraguay justamente por su industrialización y creo que estas cosas tenemos que contarlas y contextualizarlas porque las historias se vuelven a repetir y creo que cada vez de forma más trágica. Exactamente. Vos dijiste, hay malos ejemplos que no pueden ser tolerados por un sistema de explotación, de dominación. Fíjate que un diplomático estadounidense, ¿no es cierto?, respecto de Haití, en aquellos tiempos, en la intervención, dijo una frase muy curiosa, ¿no es cierto? Negros que hablan francés. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? El francés, obviamente, Francia La Belle Pop. digamos, claro, París, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no? Francia tiene esa aura de ser el lugar de las luces, ¿no? Y De la la burguesía intelectualidad. argentina que tanto miró a París durante a principios del siglo XX. Claro, y también durante mucho tiempo fue el idioma de las élites europeas. Incluso, qué sé yo, por ejemplo, en la corte de los zares, ¿no? Se hablaba francés prácticamente, el imperio de los zares, porque en Europa, bueno, el centro de irradiación cultural, de la moda, de la vanguardia, de todo, era París, era Francia, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y bueno, entonces, negros que habían sido esclavos, que hablan francés, le parecía una cosa insólita, es muy extraña. Y este tipo, que era un hombre del sur de Estados Unidos y que era ferviente partidario de la esclavitud, ¿no es cierto? Decía, bueno, pero como nosotros sabemos, los negros son incapaces de autogobernarse, de manejarse, de organizarse, así que vamos a tener que eh, enseñarles nosotros, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este racismo que vos mencionabas estaba presente fuertemente en ese momento, pero y sigue siendo un rasgo de lo que se llama la nueva derecha, los neoconservadores en Estados Unidos, eh, juega políticamente y culturalmente de una manera muy fuerte como un factor de legitimación de estas intervenciones, ¿no es cierto? Donde siempre hay un aspecto financiero, por supuesto, muy importante, y un negocio detrás, ¿no? Es muy turbio lo que está pasando en Haití en estos momentos, ¿no? Bueno, Inclusive, creo inclusive que todo lo que rodea al asesinato del anterior presidente, Jovenel Moise, que fue un grupo de ex militares colombianos. ¿Qué hacían ahí? qué Un vínculos grupo pueden tener estos paramilitares colombianos en exactamente. Haití. Bueno, Es raro. es raro. Daniel, muchas gracias por tu aporte. Es un aporte interesante siempre para las miradas en lo que significa Latinoamérica y seguramente seguiremos charlando de estos temas porque creo que más allá de preocuparnos nos tiene que ocupar y creo que de eso se trata, conocer más para estar mejor preparado a la hora de tomar decisiones en el pensamiento que tenga que ver cómo responder a estas situaciones. Te agradezco mucho. Así Nos es. encontramos la próxima semana. Así es. Bueno, Aldo, no, te agradezco a vos, que pases un buen día y saludos a la gente que está escuchando la radio. Muchas gracias. Hasta la